Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Guillo, un espacio donde hablamos de bienestar y salud en general. Hoy vamos a abordar un tema que muchas personas desconocen y que sería bueno que comenzaran a tenerlo en cuenta porque se habla muy poco de esto realmente. Para tal fin tenemos una invitada muy especial, además amiga, muy cercana, la doctora Maripaz Guerrero. Bienvenida, mi querida doctora. Ay, Guillo, yo feliz de estar aquí, un café con Guillo, y que nos encanta el café, algo que tenemos en común y lo disfrutamos mucho también en nuestras terapias porque también soy consultora del gran profesional que es Guillo. Como psicóloga también cuido y preservo mi salud mental y cuando tengo mis momentos difíciles acudo obviamente al mejor aquí a donde mi doctor Guillo Dajer. Gracias, mi doctora, gracias. Sí, conocemos hace tiempo y además hay una buena amistad y hay una bonita relación. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a hablar de el trastorno narcisista de la personalidad. Correcto. Que como yo lo decía en la intro, muchas veces la gente no sabe a qué nos estamos refiriendo. La gente cuando le hablan de narcisismo entiende como alguien muy creído. Sí, bueno, es posible que tenga mucho de esto, pero realmente, ¿qué es el trastorno narcisista de la personalidad y cómo esto puede afectar la vida de las personas que rodean al que tiene este trastorno? Recordando que el trastorno de personalidad, por lo general, la persona no es consciente de que tiene un problema. Correcto. Quienes se dan cuenta y quienes sufren son los que están alrededor. Entonces, mi querida doctora, ¿qué nos puede usted decir sobre este tema en su experiencia? Hoy es un término tendencia, ¿sí? Se habla mucho, pero se habla también poco. Se habla mucho de que es una persona narcisista, tiene comportamiento narcisista, pero en realidad no profundizan profesionalmente lo que es el trastorno narcisista de la personalidad. Y básicamente son personas que, como tú dijiste, no tienen la conciencia de que tienen esa patología porque simplemente viven en un engrandecimiento de su ego, ¿verdad? Viven alrededor de todo lo que pueda alimentar su vida en halagos, en sobrevaloración de lo que ellos son. Son personas que tienden a ser muy exitosas en un área y les gusta que alimenten su ego desde ahí, pero además tienen una dificultad en las relaciones interpersonales, sobre todo la ausencia de la empatía. Tienen una ausencia completa de la empatía que les limita la posibilidad de ver en realidad cómo se siente la otra persona, percibir el sufrimiento de la otra persona, porque básicamente ellos son lo más importante en todas las circunstancias. O sea que, haciendo una conclusión, se llevan por delante la demás gente porque creen que ellos están primero y que ellos son más importantes que los demás. Anteriormente se creía que el narcisismo en esencia era negativo, ¿no? Correcto. Pero el psicoanálisis en cabeza de Cojo, ya hace muchos años, nos explicó mejor o nos hizo entender mejor de que el narcisismo es una función necesaria en el ser humano. Correcto. Pero el famoso narcisismo sano. Sano. O sea, que se transforma en la autoestima, ¿no? Y que eso te lleva a ser ambicioso hacia tus metas. De hecho, no es malo ser ambicioso. Ser ambicioso es una característica que debemos desarrollar todos para alcanzar objetivos más allá de lo que podemos ver en nuestras narices. Entonces, de alguna forma, todos aquellos que buscan alcanzar objetivos, grandes objetivos, tienen rasgos narcisistas. Y no es malo. Tenemos al rey Narciso, ¿no? Que se veía, que se idolatraba y que iba ambiciosamente buscando más y más y más, pero ya parte patológicamente cuando soy incapaz de ver el sufrimiento del otro, tengo relaciones distorsionadas desde las creencias distorsionadas de mí mismo porque son exageradamente buenas para mí y obviamente sin caer en buscar la responsabilidad personal. Sí, y hablando de Narciso perdió el rumbo de ese narcisismo sano y comenzó a idolatrarse tanto él mismo que terminó cayendo en la trampa y se ahoga, ¿no? Se ahoga. La mitología termina contándonos de que por estar adorándose tanto en el reflejo del agua termina muriendo, y esto se tomó, metafóricamente se tomó al trastorno
de personalidad narcisista, precisamente hablando cómo la persona narcisista que termina con un narcisismo patológico se estrella. Correcto. O sea, daña todo lo que está a su alrededor, daña su trabajo, daña sus relaciones de pareja, afecta a los hijos, o sea, termina destruyendo su entorno por esa volatilidad, ¿no? De hecho, terminan también en unas situaciones complejas legales, ¿no? Porque tienen también esta combinación de que no tienen límites claros, no respetan los límites del otro y van por la vida llevándose a cualquiera por delante sin medir las consecuencias que esto puede traer, incluso situaciones legales que los pueden llegar a unas consecuencias mucho más grandes. Como coloquialmente se dice, el mundo es de ellos y los demás viven alquilados. Los demás viven alquilados, Guillo. Entonces sí es bueno como que comencemos a identificar este tipo de patrones, las partes que los rodean también para salvaguardar su integridad y saber cómo podemos y pueden manejar estas situaciones para no engancharse en ese vínculo tóxico donde llegan a unos episodios de abuso. Claro, y porque el narcisismo patológico, hablando ya de patología, a veces puede tomar unos tintes incluso de psicopatía, ¿no? Correcto. El narcisismo que llaman narcisismo maligno es una forma de psicopatía en que ya la persona pierde todas las proporciones. Ya sabemos que el narcisista es poco empático, todo esto, pero ya pierde, o sea, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener el beneficio que él busca. O sea, es una persona que usa a los demás. Correcto. Para su bienestar y su beneficio. No le importa si lo afecta en el momento que lo está usando. Sí, de hecho, una de las características más importantes cuando identificamos un narcisismo patológico es la mitomanía. Se envuelven tanto en mentiras para construir una realidad que ellos tienen en su cabeza, pero que no son reales y son distorsionadas, que siempre buscan una mentira tras otra para envolver esa situación, que obviamente los lleva y los estrella como Narciso en su mundo de mentiras y enredándose mucho más a consecuencias laborales que no les permite crecer ni estar en un lugar fijo, relaciones interpersonales distorsionadas y complejas emocionalmente, porque regularmente estas personas que tienen la patología del narcisismo buscan víctimas que son dependientes emocionales, tienen baja autoestima, de alguna forma son en extremo empáticas, porque también existe el que no tiene empatía y existe el otro lado que son extremo empáticos. Entonces siempre van como buscando una presa que se pueda adaptar a su patología para poder mantenerla en el juego de la manipulación. Claro, porque si se va a encontrar con otro narcisista, pues de entrada ya no van a poder estar juntos. Entonces tiene que haber un patrón. Correcto. En la otra persona que sea fácil de manipular, fácil de encarcelar, fácil de utilizar. Correcto. Es más el término que quería encontrar, utilizar, porque el narcisista utiliza a las personas para sacar beneficio sin importar lo que la otra persona le suceda. Guillo, y hablando de eso que tú mencionaste último, utilizar, encarcelar, ¿cómo logra el narcisista poco a poco? Porque de hecho es muy inteligente, muy ágil, claro, muy astuto, es manipulador y es maquiavélico, en pocas palabras, porque busca poco a poco ir envolviendo a la víctima en el juego de manipulación, que la víctima obviamente se mete en ese círculo vicioso que lleva años con este juego envuelta y que es incapaz de ver la realidad que está viviendo. Solo cuando llega un detonante muy grande, muy impactante, o cuando ya dice no puedo más, me reventé, es cuando la víctima intenta salir del juego de la manipulación. Se da cuenta muy tarde, cuando muy ya tarde. el daño está Correcto. hecho. Hay una estrategia que utiliza mucho el narcisista y que le es muy útil, y es el de no solo culpar al otro, sino hacerlo sentir culpable. Correcto. Entonces ellos son muy hábiles en esto, ¿no? Esto está pasando por ti, ¿sí? Y esto puede ser eventos sutiles de la vida hasta llegar a eventos graves. He tenido casos en que el hombre, valga la pena decir que aunque el narcisismo es un poco más común en hombres, también se presenta en mujeres. Es un poco pero más, hoy día es más frecuente en hombres. Es más frecuente en hombres, claro. Entonces, por eso el ejemplo le iba a poner con base a pacientes que yo he tenido, mujeres, que el hombre les pega y ellas justifican el maltrato, incluso dicen que son culpables o se sienten culpables. Vean, es que me lo merecía. Casi llegan a ese punto de decir me lo merecía, pero es por la habilidad que tiene
de cierto modo, el narcisista de no solo poner la culpa en el otro, sino que el otro compre la culpa. Correcto. ¿Ya? Que se crea la culpa. Y eso tiene que ver mucho con una de las etapas del ciclo de la violencia narcisista o del abuso narcisista, que es la devaluación. Te hace sentir tan poca cosa que tú mereces el maltrato, no mereces otra cosa diferente. Entonces viene primero el love bombing, que es, mejor dicho, te monta en la nube, eres lo mejor, te llena de detalles, regularmente compran el amor. No lo dicen, sino que te dan detalles, te llevan a viajes, se comprometen contigo, Luego viene la devaluación, que es con críticas, insultos, comentarios despectivos, y obviamente eso, Guillo, impacta negativamente en el autoestima, que cuando viene el ciclo de la violencia como tal, llega a esa creencia distorsionada de que me lo merecía. Luego viene el descarte, te dejo, tú no me sirves, tú no mereces estar en mi vida, yo soy demasiado para ti. Ya, y claro, cuando la persona que está en el ciclo de violencia y la dejan en un descarte, ahí es donde se activan todos esos temores y tal vez heridas de la infancia, Guillo. La herida del abandono, la dependencia emocional, de pronto estuvo en una relación también con padres narcisistas y que normalizó ese tipo de ciclo de violencia y de manipulación. O lo repite inconscientemente. O lo repite, o lo busca también inconscientemente. Entonces, desde el punto de vista psiquiátrico, porque yo siento que también hay un componente químico que se debe manejar. Yo soy psicóloga, pero creo firmemente en que hay un componente químico que se debe tratar y se debe buscar un manejo. ¿Cómo podemos abordar el tema? Sí, y entre otras cosas porque el narcisista es alguien que hace como las langostas, ¿no? Van a un lugar, consumen todo lo que el recurso que hay ahí y lo dejan desolado y se van a otro. Entonces ellos hacen esto, ¿no? Siempre están cambiando, pero es porque ya esa persona ya le sacaron lo que le podían sacar y ya no le es útil. ¿Cierto? Y lo contrario, la persona que se deja manipular por un narcisista puede estar repitiendo patrones de su infancia, como tú lo dijiste. Correcto. Que no los tiene consciente. Bien. Porque la gente a veces dice, pero oye, ¿cómo siempre busca el mismo patrón narcisista? La gente se pregunta, pero ¿cómo lo repite si se da cuenta, ya lo vivió? Porque es que esto funciona a un nivel inconsciente. Inconsciente. ¿Ya? Porque si fuera consciente no pasara, ¿cierto? Funciona a un nivel inconsciente. Entonces, muchas mujeres repiten el patrón de buscar una y otra vez el narcisista y después se sorprenden. Y este también me salió narcisista. O sea, ¿qué hice yo para merecerme esto? Tengo mala suerte. La suerte no es tan suerte. Exacto. Es la inconsciencia que uno va por la vida buscando llenar esos vacíos emocionales que se generan desde heridas de infancia o también de adultez, ¿no? De repente tuvimos una relación traumática llena de estrés y el cortisol está disparado y tú buscas es alimentar ese nivel hormonal para mantener el ciclo y el abuso. Entonces, aquí es importante entrar en el estado de conciencia de que si este vínculo emocional me está haciendo daño, no estoy estando en un estado de tranquilidad, no estoy en un estado como de una relación sana, no digamos de una relación perfecta porque no existen, sino una relación y un vínculo sano que podamos resolver de forma natural y sana cualquier tipo de dificultades que tengamos, ya sea hablando o una situación que la podamos solucionar de forma normal. Pero entiendo que este tipo de personas que tienen la patología narcisista no resuelven de forma normal las pequeñas dificultades que se van presentando, Guillo. No. De hecho, siempre la resuelven en el mismo papel de hacer víctima a la otra persona y que la otra persona sea la culpable de lo que pasó. Y esto es un problema grande porque ellos casi no consultan. Correcto. Voluntariamente. Porque ellos no creen que tienen un problema. Y esto es con todos los trastornos de personalidad. La familia a veces los presiona a que vayan a una consulta y los que van a consulta, y te lo digo de experiencias que he vivido yo con pacientes, los que llegan a consulta llegan imponiendo sus normas también a la consulta. Imagínate. Entonces eso no va a funcionar nunca, porque tú como terapeuta tienes que dejar unas normas claras, unos acuerdos claros de claros, entrada. unos lineamientos, y el narcisista no está dispuesto casi nunca está dispuesto a aceptar esas condiciones porque las condiciones las pone él. Porque esa ha sido la forma como él ha encarado siempre a las personas y las relaciones interpersonales, y por eso es tan difícil.
hacer una psicoterapia o un tratamiento con un narcisista. Y de hecho, cuando entra un narcisista a un proceso terapéutico, digamos de pareja, terapéutico, pero entra a manipular la situación y el juego. O utiliza al terapeuta para manipular a la esposa, porque es que ella se viste con falda corta, es que ella hace esto, es que ella hace lo otro. Entonces, claro, el terapeuta tiene que ser muy habilidoso, tiene que tener claro los perfiles de personalidad y que, bueno, tú eres experto también en conductas adictivas y que sabes cuáles son los patrones que estas personas utilizan para mantener el juego de la manipulación, que es como la base de este tipo de personalidad, ¿no? Y fíjate una cosa muy curiosa, y es que los narcisistas se deprimen mucho. Sí. Y eso parece un contrasentido, ¿no? Porque si él es grandioso, él se cree sobrado, ¿cómo que se deprime? Y esto hay que entenderlo de esta manera. El narcisista vive en un mundo de fantasía, como tú lo dijiste, sí, al principio. Y hay momentos en que se confronta con la realidad, donde esa fantasía en la que él se empeliculó no existe. Estas son las famosas heridas narcisistas. Correcto. En que la persona se estrella contra un muro de la realidad, se da cuenta, hay un momento de lucidez en el que dice: no soy lo que yo pensaba, no he hecho lo que yo pensaba que había hecho, y entra en una depresión. Y es muy común que los narcisistas se terminen suicidando en este tipo de trances depresivos que tienen en algún momento. Y yo los he tenido en consulta, ¿no? Y una vez que salen de la depresión ya no pasa nada. Se van porque ya no vuelven a consulta, porque, vuelvo y repito, para ellos el problema en ese momento era la depresión, no el narcisismo. Correcto. De hecho, yo tuve una pareja que me consultó ella más que él, pero el intrusivo quiso entrar en la consulta, ¿no? Y de las cosas que ella me contaba era que él tuvo intentos de suicidio, pero más de forma manipulativa. De hecho, hizo un gaslighting, se desapareció por un fin de semana, haciéndole entender a ella que sabía que se iba a suicidar, y resulta que se fue de viaje fuera del país a darse una vida de locos fuera del país, de soltero. No estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de parranda, literal. No estaba muerto, estaba de parranda. ¿Cómo se entera ella? Él le secuestra todo el pasaporte, la cédula, porque hasta esas acciones violentas de coacción, de presión y de control lleva. Las aparta de la familia, las sustrae de sus amistades, porque las aísla completamente para que puedan ser una víctima y puedan ellos como depredador acceder perfectamente a su juego de manipulación. Y ella encontró toda su documentación junto con la de él y revisa el pasaporte y se da cuenta que, oh sorpresa, no estaba deprimido, no estaba intentando quitarse la vida, sino que estaba de parranda. Entonces también quienes están del otro lado de este juego de manipulación, como que no caer en tantas mentiras, como te dije al principio. Ellos comienzan con una mentira, con otra mentira, que se vuelve ya patológico el tema de la mentira. Y engancharse quien está como víctima es muy fácil, porque tiene un mundo alrededor que no existe. Hay unas parejas patológicas que casan patológicamente. Correcto. Por ejemplo, casos muy clásicos como el masoquista le iría muy bien con el sádico y viceversa, ¿no? Sí. Y acá también tenemos, por ejemplo, al narcisista le va muy bien con el que tiene personalidad dependiente, y lo contrario. O sea, es como el matrimonio perfecto patológico. Perfecto patológico es un narcisista con un dependiente. Correcto. Y eso, lo que tú dijiste, ellos lo buscan. Sí, es que es un estudio que hacen de las víctimas, porque son víctimas finalmente. Este cuento de que ella se lo buscó, no, son víctimas porque el narcisista es muy astuto y busca ese tipo de perfiles precisamente para sostener su ego, sostener su grandiosidad exacerbada, su creencia distorsionada de que ellos viven en el mundo y los demás estamos prestados. Entonces buscan este tipo de pareja, primero para que le alimente eso, para que los vean como wow, el grandioso. Y segundo, que son muy empáticas en extremo. Regularmente son personas
emocionalmente bastante afectadas, ¿verdad? Tuvieron una infancia o una adolescencia bastante dura con sus padres o tuvieron situaciones muy difíciles de abandono, de negligencia con los papás, que buscan de alguna forma la atención de alguien y este alguien las engancha perfectamente en el ciclo vicioso. Nuestra sociedad todavía es muy machista. Sí. Eso nosotros como latinos tenemos que aceptarlo. Nuestra sociedad todavía es muy machista y por eso hay tanto feminicidio todavía en Colombia, porque a veces no nos damos cuenta de los signos de alarma, ¿sí? Cuando empieza a ver el maltrato y todo esto que tú mencionaste, de lo aíslan de la familia, entonces son indicios de que el hombre puede terminar siendo violento en algún momento o incluso puede terminar matando a su pareja. Y vemos todos los días en los noticieros Así feminicidio es. En Bogotá, feminicidio en no sé qué. Medellín, en Cali, mejor dicho, en todos lados. Pero porque pasamos por alto las alertas. Correcto, las banderas rojas. Las banderas rojas de que en algún momento puede terminar pasando algo grave. Y por eso, si a mí me preguntan a quiénes atiendo yo más, al narcisista o a la víctima del narcisista, obviamente a la víctima del narcisista. Correcto. Entonces, yo trabajo más con personas que han sido víctimas, que tienen trastornos dependientes emocionales o de la personalidad, y hay que trabajar en ellos para que se puedan reponer y alejarse de esa relación que definitivamente no va para ninguna parte y que es extremadamente tóxica. Peligrosa. Además peligrosa. Aparte de tóxica, peligrosa. Como decía Jung, el psicoanalista, decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente controlará tu vida y tú le llamarás destino. Destino, correcto. ¿Ya? Entonces sales de un narcisista para otro y para otro, porque no has podido cortar esa línea. De hecho, salir de un vínculo narcisista es bastante complejo. Claro. Porque cuando un narcisista se siente rechazado, apartado, y que la persona que está en el enganche del vínculo, irregularmente quien está enganchado en el vínculo, dura mucho tiempo para darse cuenta que ahí no es. Viene una guerra literal, Guillo, y lo he presenciado en muchas circunstancias que he visto, y que viene una guerra, porque es sostener lo que soy a cuesta de lo que sea. Y si tengo que destruirte, lo voy a hacer. Si tengo que desprestigiarte, lo voy a hacer. Si tengo que ir por encima de ti, sin importarme mis hijos, sin importarme tu familia, sin importarme lo que te rodea, lo voy a hacer. Pero a mí la máscara no se me va a quitar. Yo soy el grandioso que soy, yo soy la víctima, tú eres prácticamente la encarnación de Lucifer, porque decidiste romper el vínculo de la violencia, decidiste salir de ahí y decidiste seguir con tu vida sin mí. Entonces también las víctimas que están enganchadas en este ciclo hay que prepararlas psicológicamente, porque entran en unos estados de ansiedad bastante importantes que se pueden desencadenar en unos trastornos ansiosos o incluso estrés postraumático. Por la violencia ejercida, los traumas que se dan dentro de la relación. Eso que tú mencionas es muy importante porque el narcisista no está dispuesto a perder o a aceptar que perdió. Así es. Entonces, de alguna manera tiene que vengarse o de alguna manera tiene que hacer sentir al otro mal. Incluso yo he visto suicidios narcisistas. O sea, personas que se suicidan solo para hacerle daño a la persona e inculparla de ese suicidio. O los casos, Guillo, que matan a los niños por simplemente generarle un dolor profundo a la madre. Simplemente vengarse de esa manera, que saben que los hijos son demasiado importantes o el pilar base de la mamá, que de la forma en que me vas a pagar lo que me estás haciendo, porque me estás dejando, porque vas a seguir con tu vida, porque estás sonriendo, porque estás saliendo adelante sin mí, te voy a quitar lo que más quieres, que son tus hijos. Y se han visto casos horrorosos de padres que matan a los hijos y se suicidan. Total. Lo hemos visto en las noticias el papá que llega y mata a toda la familia y después se suicida a él, ¿no? Es que es una línea muy delgada entre el narcisismo maligno y la psicopatía, ¿no? Y esto es un problema bastante complejo. A mí sí me gustaría que mencionáramos, ahorita que nos están viendo aquí por el canal, cómo pueden las mujeres identificar, Guillo, esas banderas rojas y comenzar a decir: estoy en un ciclo, estoy en un abuso narcisista, esto ya no es normal, esto es patológico. Y comenzar y que yo digo que el primer y el más importante es el aislamiento. Siempre
el narcisista patológico busca aislarte de cualquier persona que te pueda hacer ver. Que te pueda socorrer incluso. Incluso que te pueda socorrer, que te pueda decir, mira, por ahí no es. Esa relación está rara. ¿Cómo que él te va a decir que no puedes usar esto? ¿Cómo es que él te va a decir que no puedes ir? ¿Cómo es que él va a manejar tu peinado? ¿Cómo es que te va a decir que cómo te tienes que maquillar? Porque hasta ese punto invasivo llega el narcisista, a decirte cómo te tienes que vestir, cómo tienes que maquillar, cómo tienes que peinar, no te puedes cortar el pelo, no puedes hablar con fulanita. Entonces, el aislamiento yo creo que es el primero y el más importante de las banderitas rojas que todas las mujeres que puedan estar viviendo eso tienen que decir, estoy en algo que no está bien y que no es normal. Claro, y hay unas banderas rojas que se van poniendo, pero llega un punto que a veces llamamos el punto sin retorno, o que le llaman el punto sin retorno en la psicología y psiquiatría forense, que es cuando entendemos de que se pasó ya una línea en que la mujer está en el alto riesgo de que pueda ser asesinada. Y eso se habla mucho en psicología forense. Y tiene que ver mucho cuando aparece ya el maltrato físico. Y cuando aparecen las amenazas. O sea, nunca hay que desestimar una amenaza de daño o de asesinato o de homicidio en un narcisista. Nunca se puede desestimar porque la persona puede llegar a cometerlo. Pasa lo mismo con el suicidio, ¿no? Siempre que alguien nos habla de suicidio, no hay que desestimar. No hay que desestimar. Correcto. Así se llama manipulación. El narcisista empieza a manipular con la violencia, pero puede llegar a pasar ese punto sin retorno en el que ya está más del otro lado y seguramente está planeando cómo acceder y hacerle daño a la persona, y ahí es donde hay que actuar. Y lamentablemente en Colombia todavía falta mucha conciencia en este sentido, porque hay mujeres incluso que han ido a comisarías de familia, a las inspecciones de policía, a denunciar que están en riesgo y hacen caso omiso. Oye, de esto. Tú acabas de tocar un tema que a mí en realidad me impresiona. Me impresiona porque también existe la violencia institucional, que se supone que son los entes que tienen que salvaguardar la integridad de las mujeres, y por las creencias, porque ¿quiénes componen esas instituciones? Personas con creencias, y tú mencionaste al principio el prejuicio, correcto, todas esas creencias con las que crecemos, impuestas por la sociedad. Entonces uno encuentra comentarios de policías y de instituciones X que dicen, es que tú lo buscaste. Y entonces, ¿cómo esas creencias revictimizan a la mujer y la ponen en un riesgo grandísimo? Entonces, nosotras las mujeres, ¿qué tenemos que hacer? No dejar de insistir. No dejar de insistir en buscar las protecciones que sean necesarias y ir a las instancias necesarias para salvaguardar tu integridad y de aquellos que te rodean. Porque se han visto casos también que tú le preguntas a las pacientes, tú tienes miedo que también pueda violentar a tu mamá, a tus hermanos, y obvio que sí, porque de alguna manera lo han dicho o lo han lanzado como amenaza, como lo dices tú, voy por ti y por toda tu familia. Y se desestiman porque creen que sigue siendo la manipulación. Entonces sí es importante como que tengamos en cuenta todas esas banderitas rojas y no llegar a ese punto sin retorno, sino comenzar a abrir los ojos y buscar esa red de apoyo, Guillo, que creo que pueden ser todas esas personas que estén cerca a uno, los hermanos, la mamá, todo aquello que tú puedas hablar y te pueda decir, no es ahí, vamos a buscar ayuda, yo te acompaño a un terapeuta, porque tomar la decisión de salir de vínculo no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué se torna tan difícil, Guillo? Tomar la decisión de decir, tengo que salir de esta relación. Porque, entre otras cosas, hay un problema en la personalidad de ese individuo que le genera el apego patológico. Ahora, también la persona valora algunos aspectos positivos de la relación, porque por más mala que sea una relación, tiene cosas positivas. Y entonces ahí tú empiezas, bueno, y es un buen esposo porque cubre con todas las cosas de la casa. Es un buen papá porque le da todo a los hijos. Entonces hay una ambivalencia a la hora de la persona salirse de ese vínculo, ¿cierto? Por eso es que necesita el apoyo de un terapeuta o de alguien que le haga ver que son más las cosas negativas que las positivas, para que pueda romper el vínculo, y porque a veces le cuesta romper el vínculo. Bueno, ya vamos, mi querida doctora Maripaz, terminando el episodio, que gracias por habernos contado todo esto, por habernos ayudado a entender mejor este trastorno.
¿Quieres decirle algo a los que nos están escuchando y nos están viendo adicional? No, pues agradecerte a ti por este espacio, pues siempre estoy presta a todo lo que es salud mental y soy amante a todo lo que es salud mental y creo que no es desestimar los vínculos que estemos viviendo. Estamos en una época donde tenemos que buscar relaciones sanas, primero con nosotros mismos y segundo con las personas que te rodean, y estar en un vínculo narcisista puede poner en peligro tu vida. Entonces sí es importante consultar a psicólogos profesionales en el área, porque hay psicólogos que se dedican a otras cosas y no tienen como la profundidad para identificar este tipo de patología. Psiquiatra, a mi psiquiatra, porque es mío, yo lo consulto. Tengo también, como todo ser humano, ¿verdad?, situaciones complejas, y que Guillo me ayuda mucho con el tema de la ansiedad, cuando ya ni la parte conductual, ni la parte, nada de eso ya me ayuda a gestionarme tanto. Ya me toca recurrir a Guillo, y bueno, me ha ayudado bastante, en verdad. Aprovecho para agradecerte todo tu profesionalismo también, y atenderme en esos momentos que he necesitado de tu ayuda. Hombre, con mucho gusto, mi querida y apreciada doctora. Bueno, a todos los que nos vieron, muchas gracias. Decirles que es un tema bastante complejo. Recuerden que si ustedes identifican, sea hombre o sea mujer, que hay una relación donde hay un narcisista que está manipulando, que lo está haciendo sufrir, no tienen por qué seguir atado a ese vínculo tóxico que les puede hacer mucho daño y que deben buscar ayuda. Yo me quedo aquí tomando mi café con la doctora y nos vemos en otro episodio.